El día de hoy tenemos un tema muy importante. Yo sé que va a edificar tu vida. A través de la palabra de Dios encontramos la revelación, encontramos la forma de cómo superar la pérdida de un padre. El tema de hoy, superando la pérdida de un padre. Y en realidad podemos ver en estos tiempos donde nos enfrentamos a un evento tan triste, tan difícil, que es despedir a un padre, a un ser querido, despedir a alguien que ha convivido por años con nosotros, alguien a quien le hemos guardado un gran cariño, un respeto, y ahora nos toca que despedirlo, y lamentablemente, dadas las circunstancias, a veces ni podemos despedirlo como quisiéramos, porque se presentan los diferentes obstáculos por medio de la misma pandemia que hoy vivimos. Estamos experimentando una serie de situaciones que afectan nuestro corazón, que afectan nuestras emociones, que afectan nuestra vida, al no poder ni siquiera despedirnos como lo quisiéramos hacer de un ser querido. El día de hoy, este tema sabemos que va a edificar tu vida, sabemos que va a llenarte y sabemos que Dios va a hablar a tu vida, porque es un tema que lo estamos viviendo muy frecuentemente. Yo creo que puedes prepararte en este momento. Creo que vamos a entrar a la luz de la palabra de Dios, que es nuestra guía. Vamos a explicar este tema que sé que para muchos van a ser a través de la palabra ministrados y van a ser liberados de toda carga que no deben de llevar, de todo pensamiento que no debe estar ya en sus mentes, de toda angustia, inclusive de toda la tristeza excesiva que ya no debe estar afectando sus vidas. Vamos a arrancar el día de hoy con este tema. Recordemos que una de las cosas muy importantes es la salud emocional que debemos de tener. Algo que tenemos que cuidar en estos tiempos es la salud emocional. Es que debemos de cuidar cómo emocionalmente estamos. Pero usted dirá, pero ¿cómo quiere que estemos bien si estamos experimentando la pérdida de seres queridos? Estamos experimentando separación forzosa de seres a quienes amamos. ¿Y cómo podemos estar? Pues el día de hoy vamos a trabajar este tema y sé que Dios nos va a hablar. El ser humano por naturaleza tiende a acomodarse, el ser humano tiende a emocionalmente a depender de otras personas. Nuestras emociones vienen a depender, y es por eso que a veces nosotros tendemos a días estar bien y otros días estar mal, porque nuestra dependencia viene a ser de alguien, de otra persona. Y cuando nos toca que despedir a un padre, que es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Cómo superar la pérdida de un padre? Entonces nos vemos confrontados y nuestros sentimientos se ven lastimados. Porque ¿cómo no nos vamos a acomodar? ¿Cómo nos vamos a sentir cómodos y dependientes cuando nos ha tocado que vivir un padre que ha sido cariñoso, responsable, que nos ha apoyado? Entonces, quiera que no, nuestro ser se lastima tanto porque habíamos estado dependiendo. Hoy leía, precisamente leía el día de hoy en el WhatsApp, leía cómo hay hijos que mandan una imagen y dicen ahí, ¿verdad? Tengo un papá que siempre está conmigo, y aparece un vehículo descompuesto y alguien ayudando. Y muchos de nosotros nos encontramos en ese punto donde nos hemos acomodado, hemos caído a una dependencia emocional de nuestros padres, y cuando nos toca que despedirlos es un golpe tan fuerte y no sabemos cómo superarlo. El día de hoy, a través de estos versos de la palabra del Señor, yo sé que el Señor va a ministrar tu vida. Y el punto número 1 que quiero comenzar yo es el reconocer el inicio de una recuperación
sentimental o emocional de la pérdida de un padre, el inicio, cómo comienza esa recuperación de tus emociones, de tus sentimientos, comienza en primer lugar reconociendo la realidad, aceptando la realidad, porque se ha dado la pérdida, tu papá ha fallecido, ha muerto. Entonces es un momento donde tu mente analiza y tu mente está en un shock porque lo has tenido el acceso de compartir con él, has tenido ese acercamiento. Si vivías con él es mucho más duro y difícil porque sabías dónde se sentaba, cómo hablaba, por dónde caminaba, y entonces el estar, recibir la noticia de que ha muerto, entonces hay un choque de pensamientos y nuestra mente no quiere aceptar, se rehúsa a aceptar la realidad. Entonces uno dice, es que no lo creo, es que no lo puedo creer. Entonces nos cuesta aceptar. Entonces el primer paso para la recuperación emocional es aceptar la realidad. ¿Y cómo se hace eso? Definitivamente a nivel, los psicólogos nos enseñan eso, pero ¿cómo lo podemos hacer? Entonces es tan importante acudir a la palabra del Señor. Y en primer libro de Crónicas, capítulo número 23 y número 20, hay una explicación que nos da en el Antiguo Testamento. Dios había establecido al pueblo de Israel que se efectuara un culto durante la mañana y por la tarde. Y es interesante, déjame leerte este verso que dice en primer libro de Crónicas, capítulo 23 y verso número 30. Yo sé que para iniciar es importante que tú tengas ahí tu cuaderno, tus notas, porque sé que Dios va a hablar tu vida y esta palabra no solo va a enseñarte, a edificarte a ti, sino va a ayudar a otros. Dice, primer libro de Crónicas 23:30 dice: y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová, y asimismo por la tarde. Dios había establecido en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, en la época del pueblo de Israel, había establecido algo muy importante, y era una actitud de gratitud a Dios. Y mira, era un sacrificio que se llevaba una ofrenda, y era una ofrenda de gratitud, la cual demostraba del corazón la gratitud a su Dios. Una gratitud no importando las circunstancias. Entonces, una de las cosas que nos va a ayudar a aceptar una realidad es tener un corazón agradecido, agradecer. Este es el primer paso, y vamos a ver entonces cómo en el Salmo, por ejemplo, el Salmo 100 y verso número 4, también nos habla de este tema. Hoy vamos a ver varios versículos sobre este tema de la gratitud. ¿Por qué? Porque la gratitud es la que nos permite asentar los pies en el suelo, reconocer la realidad, reconocer lo que está pasando. Entonces, cuando estamos ante la pérdida de un papá que ha sido alguien que nos ha apoyado, que ha estado, nosotros nos rehusamos a aceptar la verdad, pero ¿cómo comienzas a levantarte? ¿Cómo comienzas a restaurarte? Cuando empiezas y reconoces y empiezas a dar gracias a Dios. Esto es muy duro, dirá muchos, pero ¿cómo quiere que dé gracias? Pues la actitud de un verdadero creyente en Dios es una actitud que debe dar gracias siempre. En el Salmo 100 y verso 4 dice, ¿verdad? Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecir su nombre. Dios espera que nosotros tengamos una actitud siempre de alabanza y de gratitud. Estamos reconociendo lo que pasa en la realidad y que nosotros seamos agradecidos para con Dios. La gratitud es un acceso a la presencia de Dios. Cuando tú te rehusas a agradecer, estás rehusándote a aceptar la voluntad de Dios. Cuando tú agradeces, estás recibiendo y aceptando la voluntad suprema. Recordemos que Dios es supremo, Él es el Dios sobrenatural y Él tiene poder sobre todas las cosas. Y cuando sucede la pérdida de un ser querido, nosotros nos rehusamos, estamos tan adoloridos en nuestro corazón que no queremos aceptar.
Pero cuando comenzamos a dar gracias, nuestro ser comienza a abrir la puerta a la presencia, entrar por sus puertas con acción de gracias. O sea, de la puerta a la presencia, a la administración de Dios, la puerta que viene para que la presencia de Dios venga a tu vida y empiece a hacer una restauración en tu corazón, es la gratitud. También lo podemos ver en el Evangelio de Juan, capítulo número 11 y verso número 41. Tenemos un evento muy importante que le tocó vivir a Jesucristo. Jesucristo pierde a un gran amigo, se muere un gran amigo por el cual él había pasado tiempo con él. Y es interesante que nos dice el Evangelio de Juan 11:41. Entonces quitaron la piedra a donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. La primera actitud de Jesús ante la muerte de su gran amigo fue: gracias. Te doy gracias. Y es que nuestra gratitud no solo nos abre a la administración de Dios, a la presencia de Dios, nos abre para que Dios nos pueda hablar, nos da la oportunidad, nos abre las puertas para que tú puedas escuchar la voz de Dios. ¿Por qué hablo de la voz de Dios? Porque cuando uno está en el dolor de una pérdida de un ser querido, sobre todo de un papá o de una mamá, uno dice: ¿por qué, Señor? Y uno anhela una explicación, uno anhela escuchar algo. Pues mira, tú te dispones a escuchar la voz de Dios, a que Dios te hable, a que Dios envíe una revelación, a que Dios te dé porque Dios lo hace, siempre y cuando tu corazón esté agradecido. Entonces, qué importante es tener un corazón lleno de gratitud, porque entonces te va a permitir escuchar la voz de Dios, y esa voz que te va a venir y darte resignación, darte consuelo, darte paz, llenarte de tranquilidad en tu corazón. Entonces vemos en Hechos capítulo número 28 y en el verso número 15 que la gratitud nos va a dar fuerzas. Esto es importante, que cuando nosotros somos agradecidos recibimos nuevas fuerzas. Dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron y recibimos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Me gusta esta palabra, porque en el momento que nosotros comenzamos a agradecer, empezamos a recibir nuevas fuerzas. La gratitud nos permite ser agradecidos, nos permite recibir la fuerza de Dios. Ser agradecidos nos permite recibir la administración del Espíritu Santo a nuestras vidas. Y es que ahí, en el momento, uno se siente tan mal, se siente tan triste, y es cuando necesita el consuelo de Dios. Pero cuando tú comienzas a ser agradecido, Dios va a empezar a darte su consuelo, va a empezar a ministrarte y va a empezar a darte nuevas fuerzas, como le pasó aquí con el apóstol, que cuando él dio gracias recibió nuevas fuerzas. Entonces vamos a Efesios en el capítulo 5 y verso número 20. También vamos a darnos cuenta qué importante es dar gracias a Dios con lo que nos toca que vivir, por lo que nos toca que estar viviendo. Y dice Efesios capítulo 5 y verso número 20. Dice: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice por todo, subrayemos esa frase, por todo. Y es que como creyentes en un Dios soberano y poderoso, debemos saber que nosotros no entendemos lo que pasa en el momento. Sin embargo, Jesucristo nos da la paz por cuando nosotros confiamos y decimos: Dios tiene control de las cosas y Él sabe por qué. Y Él sabe por qué. Es importante entonces el reconocer el control, la soberanía de Dios. ¿Por medio de qué? De la gratitud. Dad gracias, dice ahí, por todo. Entonces eso tiene que ver por todas las cosas negativas que nos vienen. Tenemos que aprender a dar gracias al Señor. Dar gracias a Dios entonces nos lleva, porque dice 1 Tesalonicenses 5:18, también podemos agregarlo ahí en tus notas. Eso es muy importante.
que estés tomando nota de todo esto, porque esto te va a servir no solo para tu vida, si tú estás pasando por este tiempo de reconocer la pérdida de un padre, sino la que podrás ayudar a muchos más. Dice, dijimos, primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalonicenses 5 y verso 18, dad gracias en todo, dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Mira qué palabra más poderosa. Cuando nosotros le damos gracias al Señor, sucede algo, y es que se manifiesta la voluntad de Dios. Y este es un gran tema sobre la voluntad de Dios. Porque existe la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene varias características. Una de ellas son que es buena, agradable y perfecta. Pero tú dirás, pero ¿cómo va a ser perfecto? ¿Cómo va a ser bueno que yo haya perdido a un ser querido tan amado como un padre? ¿Cómo va a ser bueno eso para mí? Pues mira, la voluntad, cuando tú agradeces, empiezas a que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Permites que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida por medio de la gratitud, cuando tú das gracias al Señor. Así que el primer paso para ser restaurados nuestros sentimientos, para encontrar consuelo, es dar gracias. Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo, sin embargo, es el desafío que nos muestra la palabra, nos enseña la palabra, a ser agradecidos en todo. Y vamos a dar gracias. ¿Por qué tenemos que agradecer? Número uno, vamos a agradecer el tiempo que Dios nos dio a nuestro Padre. Todo el tiempo y las buenas experiencias que tuvimos, la convivencia que tuvimos con nuestro Padre, vamos a darle al Señor, decirle, Señor, gracias. Porque si haya sido mucho tiempo o haya sido poco tiempo el que tú conviviste con tu papá, tienes que decirle, Señor, gracias por esa oportunidad que me diste de haber convivido con Él. Número dos, la segunda gratitud que debemos de tener al Señor es por... Ahora, hay muchos que dicen, bueno, mire, pastor, fíjese que en una oportunidad que tuve ministrando yo a muchos jóvenes, Dios nos daba una revelación muy linda, porque había muchos jóvenes que tenían mucho odio hacia su papá, y el problema es que cuando hay odio hacia un padre, ¿verdad? Inclusive el padre se muere y uno continúa con ese odio. ¿Por qué? Porque ese odio viene a raíz de que quizás muchos dicen, es que mire, pastor, mi papá me engendró y se olvidó de mí. Ahora yo te voy a decir algo, hay una revelación poderosa, y escucha bien esto. El hombre que fue tu papá, quizás no te crió, pero él fue la persona que Dios usó para traerte a este mundo. Hoy estás tú acá gracias a este hombre. Entonces, aquí es algo bien importante, y es que debemos de reconocer y darle gracias a Dios porque este hombre, que fue tu papá, fue la persona que Dios utilizó para que tú estés aquí en este mundo. Aquí ya tenemos una segunda razón para dar gracias y decirle, Señor, gracias por la vida de mi papá, porque él fue el instrumento que tú usaste para que yo estuviera acá. Él fue el que engendró a mi madre, vino y él fue el instrumento de parte de Dios para que yo esté aquí hoy. Por eso puedes levantar tu mano y decir gracias. Y decir gracias. La tercera razón por la que nosotros tenemos que dar gracias, bueno, tenemos varios puntos. El número 3 es porque Él quizás no está con nosotros, pero está ya en la presencia de Dios. Y obviamente estar en la presencia de Dios es un lugar maravilloso, lleno de gozo, de paz. Un lugar de una extrema felicidad donde, hermano, es donde todos anhelamos llegar algún día. Entonces es importante que tú reconozcas que dar gracias a Dios porque Él ya está en un lugar mejor, que ya no está aquí en la tierra sufriendo, que ya no está pasando situaciones, quizás Él murió porque estaba enfermo, entonces tú debes reconocer que ahora Él ya está disfrutando. El Señor le dijo a aquel ladrón, imagínate, a aquel ladrón que reconoció, que creyó en Él,
en la cruz y le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Mira qué declaración más importante que nos llena de fe y de esperanza en este tiempo. Entonces, tenemos 4 razones para agradecer. Número 1, ¿por qué? Porque por el tiempo que convivió con nosotros. Número 2, porque Él fue la persona que Dios usó para traerme a este mundo. Número 3, porque está en un lugar mejor. Y número 4, porque Él ya no está sufriendo, sino que Él está disfrutando. Entonces, razones para darle gracias a Él. Bueno, este es el primer punto. Hoy, por cuestión de tiempo, vamos a avanzar. La segunda, el segundo punto fundamental para restaurar nuestros sentimientos es venir y hacer una declaración importante, y es entregarle este sentimiento que tengo, entregar la vida de mi padre, entregársela al Señor y decirle, eso significa entregársela y dárselo a Dios, darle a Dios este sentimiento y decir, Señor, yo este sentimiento que tengo, ¿verdad?, acerca de la persona de mi padre, yo te lo entrego a Él, a ti, Señor. Yo te entrego mi padre, te lo entrego y te lo pongo en tus manos. Yo te lo entrego. O sea, es importante entregarle al Señor. Y aquí viene algo muy importante, y es de que cuando nuestros sentimientos están sobre todo siendo los que dirigen nuestras vidas, ¿sabes una cosa? Va a suceder que nuestra vida nunca va a estar estable y vamos a estar sufriendo, porque nuestros sentimientos son volátiles, cambian, ¿verdad? Vemos que está el sol fuerte, entonces estamos contentos, empieza a llover, nos ponemos tristes, entonces vamos a estar y recordando muchas cosas y vamos a empezar a sentirnos mal, vamos a ver una fotografía, pero es momento de entregarle al Señor este sentimiento. La Biblia nos enseña algo muy importante, y es que cuando nosotros venimos a Jesucristo, lo ponemos a Él en el primer lugar de nuestras vidas. Y entonces, en el momento que nosotros abrimos nuestro corazón a Jesucristo y le ponemos en primer lugar, eso significa que el más importante en nuestra vida va a ser Jesús. Y en este momento tenemos que entregarle todo lo demás, lo que amamos, nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos, todo lo demás debe ser entregado al Señor. Entonces, emocionalmente debemos de entregarle al Señor. El ejemplo que tenemos muy claro es el ejemplo de una mujer llamada Ana, que la Biblia dice que ella anhelaba tanto tener hijos y no podía tener hijos. ¿Y qué hizo ella? Un día orando, dijo, Señor, yo te entrego este sentimiento, y le entregó a su hijo. Ella no tenía hijos, sin embargo ella sufría por un sentimiento, el no poder tener hijos. Y dice la Biblia que Ana le dijo al Señor, eso se encuentra, para que lo anotes, está en primer libro de Samuel, capítulo número 1. Y dice que Ana le dijo al Señor, Señor, si tú me dieras un hijo, yo te lo entregaría, yo te lo entrego. Y Ana se despoja de aquel sentimiento, porque no tenía hijo. No lo tenía, o sea, físicamente no lo tenía, pero lo que tenía que era un sentimiento tremendo. Aquella mujer soñaba con el hijo, se imaginaba, qué sé yo, compraba ropa, no sé cómo, pero aquella mujer dice que sufría porque no, con un gran tormento, por un sentimiento, que era el sentimiento de no poder tener hijos. Cuando ella le entregó al hijo, el Señor le dio al hijo. Mire qué interesante, cuando el Señor pudo darle al hijo fue específicamente cuando ella lo había entregado. Los sentimientos tenemos que entregarlos. Tenemos que entregarlos totalmente. Jesucristo, en la palabra del Señor, encontramos que Jesucristo le dice precisamente, le dice, mira, te busca tu madre y tus hermanos te buscan. Y Jesús dijo, mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de Dios. Entonces, quiere decir que Jesucristo había entregado ya todo el área sentimental en las manos del Señor, como todos debemos de hacerlo. No debemos de depender de los sentimientos, porque tarde que temprano vamos a perder a nuestros seres queridos. Es algo que no podemos evitarlo. Todos quisiéramos tenerlo por 1000 años a nuestros padres, pero es algo que no podemos tenerlos. Entonces, esto quiere decir que nosotros debemos de entregar
el sentimiento de nuestro Padre. Así que este es el segundo paso. Número 1, gratitud. El segundo paso es entregar el sentimiento, como lo hizo Ana. Entregó algo que se llama sentimiento. ¿Quién otro siervo de Dios entregó un sentimiento importante? Muy conocido este tema fue Abraham, que el Señor le dice que sacrificara a su hijo. Ahora, y por eso la Biblia, inclusive, Abraham no lo sacrificó literalmente, me refiero que el Señor lo detuvo, porque lo que Dios le estaba pidiendo a Abraham era el sentimiento. Porque entonces no hay nada más poderoso que afecte nuestras vidas, que dañe nuestras vidas, que son los sentimientos. Cuando tú te aferras a un sentimiento y no lo quieres soltar, ese sentimiento te va a dañar, te va a afectar. Entonces Abraham tenía un sentimiento muy poderoso, muy grande sobre su único hijo, imagínate, que era Isaac. Entonces viene el Señor y se lo pide. Entonces ahí vemos cómo Dios nos pide los sentimientos. Entonces cuando él lo iba a sacrificar, el Señor le dijo, no lo sacrifiques, porque he visto tu corazón. O sea, el Señor logró ver el corazón de Abraham, que había entregado. Entonces, mis amados que me están hoy sintonizando, que se están uniendo a esta transmisión, yo quiero declarar hoy algo grande: restauración para la vida de aquellos que han estado sufriendo por un sentimiento, por la pérdida de un ser querido. Pero hoy el Señor te está hablando a tu corazón. El Señor te dice, entrégame ese sentimiento, entrégamelo, dámelo, no puedes seguir con él. He sabido de casos donde personas que cada 3 días, cada 8 días están ahí en el cementerio, y están ahí y van a contar todo, se ponen a platicar ahí, y déjeme decirle, y lo digo con todo respeto, el sentimiento es algo que debemos de entregárselo al Señor, porque te va a seguir dañando, te va a seguir afectando. Nos ha tocado que ministrar muchas familias en donde el sentimiento ha estado tan fuerte, donde han mandado a hacer unas fotografías gigantes, las han puesto en el centro de la casa, y definitivamente debemos de guardar un tremendo respeto y amor, recordarlo con mucho cariño a nuestro ser querido, pero tampoco exagerar al punto de que todos los días estemos ahí. Inclusive hay quienes le ponemos un vaso de agua y empezamos con una serie de situaciones que lo único que hacen es traer a nuestras vidas, a generar a nuestras vidas más tristeza. Entonces ese sentimiento tenemos que entregárselo al Señor como segundo punto. Y el tercer punto, para poder restaurar, yo te voy a animar a que tú me escribas o que puedas comentar este estudio que hoy tenemos, para que podamos seguir con este tema, porque sé que va a ser de gran ayuda para muchos, ¿verdad? Comparte esta transmisión, porque así muchos van a tener la oportunidad de escuchar esta palabra. Vamos con el tercer punto. Ya hemos agradecido, hemos entregado el sentimiento. Entonces, algunas cosas prácticas que pues, tú dices, ¿qué puedo hacer yo para entregar el sentimiento? Número 1, ora. Y dile en oración, dile, Señor, yo te entrego este sentimiento y te entrego a mi papá, te lo pongo en tus manos. Te lo entrego. O sea, es por medio de una oración. Número 2, tenemos que bendecir otras personas. Es bueno que muchas pertenencias sean entregadas a gente necesitada, su ropa, y podamos ser de bendición, ¿verdad? Ahora, si tú guardas demasiadas cosas, el sentimiento va a estar ahí. Si tú, por ejemplo, hay que hacer cambios, ¿verdad? Y en la casa hay que generar cambios, porque ya es otro tiempo diferente, ¿verdad? Entonces, cosas prácticas que significa entregar el sentimiento, ¿verdad? Debemos de tener fotografías, por supuesto, de nuestros seres queridos, pero sin que éstas vengan a ocupar un lugar en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra casa. Tiene que haber fotografías, pero tiene que ser de una forma sencilla, de una forma normal, ¿verdad? Porque si no, cada vez que tú veas una tremenda imagen ahí, tamaño póster, va a venir, y entonces tú vas a estar afectado cada vez que lo veas. Entonces hay mucha gente que hasta hoy día está enferma, hay gente que hasta se muere por la tristeza, porque no logra superar esta pérdida. Entonces, mientras que definitivamente esa no es la voluntad de Dios. Entonces, como tercer punto, y quiero mencionar en este sentido, ¿verdad?, que el día de ayer, casualmente, cumplió 17 años mi papá de haber muerto.
y creo que no sé si fue por la inspiración para esta charla, aunque la habíamos planificado ya con tiempo esta charla, pero se ajustó precisamente. Lo que estoy hablando no es algo que lo haya leído, sino es algo que hemos vivido y experimentado en carne y hueso. Cuando fallece mi papá, eran tan unidos con mi mamá que yo pensé que ella también iba a morir al poco tiempo. Gracias a Dios, mi madre es una mujer que ahorita, después de 17 años, está muy bien. Es una mujer que ama y sirve a Dios, ¿verdad? Pero mi pensamiento fue, estaban tan unidos ellos que dije, la tristeza, el sentimiento le va a dañar. Pero no, logró superar. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú superes la situación. Lo que tú estás viviendo, la tristeza, la puedas superar. Y para eso hoy estamos aprendiendo, para eso hoy estamos metiéndonos a la palabra del Señor. Vamos a un verso más que está en el Salmo 27. Y leemos en el Salmo 27 otro verso muy importante. Y este salmo es uno de los salmos que debemos de guardarlos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque una de las cosas más importantes es que la palabra del Señor viene a llenar nuestras vidas, viene a fortalecernos. La palabra del Señor viene a sustentar nuestras vidas en lo que nos hace falta. Entonces, dice el verso número 13 del Salmo 27 y verso número 13. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Mira, qué lindo. ¿Cuál es la tierra de los vivientes? Es precisamente el lugar donde lleva Dios a todos los que mueren. Porque el que muere en Cristo tiene vida eterna. Y la tierra de los vivientes es el lugar donde Dios nos va a llevar a cada uno de nosotros. Entonces nosotros, hay algo importante, dice, yo hubiera desmayado, mira cómo es esto, si no creyese que veré la bondad de Jehová. Mira qué lindo eso. Hubiera yo desmayado, dice, si no, dice, creyese que veré la bondad de Jehová. Entonces, el punto número 3 es creer en la bondad de Jehová. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que cuando nosotros empezamos a sentir el vacío por la pérdida del ser querido, es cuando nos toca que tomarnos de la mano del Señor. Es cuando nos toca que abrazar al Señor como nunca lo hemos hecho. Es cuando nos toca que refugiarnos y con todo nuestro corazón en nuestro Dios. Porque mucha gente desmaya debido a que no se refugia en Dios. Entonces yo he sabido de mucha gente que cae en vicios. Cuando obtiene la pérdida de un ser querido, cae en vicios, cae en prácticas dañinas a su vida y que terminan destruyéndolo. Sé de muchos casos de personas que cayeron en tremendas prácticas como por causa de la tristeza provocada por la pérdida de su papá. Mientras que lo que la Biblia dice es que el Señor dice que tú tienes que confiar y poner toda tu confianza en el Señor, y para que puedas ver, dice, la bondad de Jehová. Y esto quiere decir que la etapa, mira qué importante esto, que se vivió con el apoyo de tus padres, es una etapa maravillosa, pero cuando Dios se lleva a tu papá, tú entras a una nueva etapa, y eso es importante que tú lo escribas. ¿Por qué? Porque comienza una nueva etapa ahora. Entonces, tenemos que entender que estás empezando a vivir una nueva etapa. Y esa nueva etapa tienes que entregarte 100% a Dios. Tienes que rendirte de todo corazón. Tienes que entregarle tu vida al Señor al punto que tú puedas venir y confiar
enteramente a otro nivel diferente a como lo tenías antes cuando tu papá vivía. Porque cuando nuestro papá vive, nosotros estamos como que muy confiados, estamos como que cualquier cosa, mira papá, me recuerdo que yo siempre lo llamaba cuando ya no tenía dinero y le decía, mira, préstame dinero porque ahí, y yo sabía que contaba con él, y aunque quizás no me daba todo lo que yo le pedía, pero me prestaba, por supuesto. Me preguntas, nunca le pagué, ¿verdad? Porque era mi papá, y eso es lo maravilloso de tener un papá cuando tú vas con él y sabes que contás con él, aunque tú vivas lejos, sabes que contás con él. Y ahora que él ya está muerto, tú dirás, ¿qué pasa? Empiezas a sentir un vacío y es el momento. Por eso el verso número 10, siempre del Salmo 27, es un verso que tú, si quieres, lo puedes imprimir y ponerlo en grande ahí en tu habitación, porque dice el verso 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Mira qué preciosa esta palabra. Entonces, cuando hablamos del número 3, es el punto principal de poder tomar a Dios como tu papá. Cuando debemos de entender que nuestros padres son aquellas personas que Dios puso para traernos a este mundo, para criarnos, para cuidarnos, para apoyarnos. Pero cuando ellos se van, parten de este mundo, entonces, ¿quién toma la responsabilidad de cuidarte? Quiero decirte que quien hoy toma la responsabilidad de cuidarte, quien va a estar cuidando y velando de ti, es el Señor. Y que a partir de la muerte de tu papá, hoy Dios se compromete contigo. Hoy Dios se está comprometiendo contigo, diciéndote, aunque te hayan dejado, yo Jehová, yo me comprometo, yo te recojo, te levanto y yo voy a estar contigo. Y déjame decirte, 17 años apenas ayer cumplió mi papá de que nos dejó en esta tierra. Se fue a la patria celestial. 17 años donde yo pude marcar, yo puedo hoy decir, existe un antes y un después. Y desde que Él partió a la presencia del Señor, tomamos esa decisión de tomar a Dios como nuestro Padre. Me recuerdo y a mí me tocó que despedirlo, a mí me tocó que cuidarlo en el hospital. La última noche que él estuvo vivo, me tocó a mí. Mi mamá había estado ya varias noches, estaba muy cansada cuidándolo, entonces me fui yo a cuidarle esa noche y puedo recordar con claridad el temor que sentía. Y puedo recordar los momentos, las imágenes, las tengo tan frescas, a pesar que ya fue hace muchos años. Sin embargo, cuando nos toca que despedir a mi papá, yo hice una oración y yo le dije, Dios, ahora tú has sido siempre mi Padre en el cielo. Y aquí en la tierra me habías dejado a mi papá, que era mi papá terrenal. Ahora que ya no está mi papá terrenal, Señor, yo te reconozco a ti como mi papá en el cielo y mi papá en la tierra. Y miren, esta oración fue una oración verdaderamente hermosa, porque a partir de esa declaración que hice, Dios hasta el día de hoy se ha tomado la responsabilidad que dice el verso 10. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo Jehová me recogerá. Entonces Dios se ha manifestado. Entonces es por eso que hoy tú quieres comenzar a levantarte y a tener una restauración, porque claro, viene incertidumbre, vienen ataques a nuestra mente, y ahora qué voy a hacer, y ahora quién me va a apoyar, ahora quién me va a aconsejar, ahora quién me va a dar, porque por supuesto hemos tenido papás que nos han aconsejado, que nos han apoyado, y entonces decimos, y ahora quién me podrá guiarme en mis decisiones, quién va a estar ahí, con quién voy a platicar. Ahora, yo te explico esta palabra. Tienes que tomarte de la mano del Señor y decir, Dios, Jehová de los ejércitos, eres mi Padre. Cuando Jesús vino a la tierra, vino precisamente, y cuando Jesús lo vemos enseñándole a los discípulos, dijo, miren, ustedes tienen que orar. ¿Y cómo van a orar? Cuando oren, acérquense a Dios y díganle, Padre nuestro. No lo dijo para que hiciéramos un cliché, no lo dijo para que hiciéramos algo para repetirlo, no, sino que estaba diciendo,
Jesucristo nos estaba enseñando, ustedes son hijos y acérquense a Dios, pero no se acerquen con miedo, no se acerquen con vergüenza, sino acérquense como se acerca un hijo a su padre. Como se acerca un hijo a su papá, así acérquense diciendo, Padre nuestro. Entonces no se trata, entonces lo vuelvo a decir, no se trata de que estemos repitiendo una oración que ha sido enmarcada. No. Se trata de comprender la revelación que Jesucristo vino a este mundo a enseñarnos. En primer lugar, a que somos hijos de Dios y que como hijos podemos tener el acceso a acercarnos a Dios, porque antes las personas veían a Dios como algo inalcanzable, porque antes las personas tenían un concepto distinto de Dios hasta el día de hoy. Hay mucha gente que tiene temor para ir a una iglesia, que tiene temor para orar, que no sabe ni cómo orar. Pues déjame decirte que Jesús nos vino a enseñar, que nos vino a demostrar que Dios es papá. Y que cuando nos acerquemos a Él no tengamos miedo, sino digamos, mira papá, aquí estoy. Entonces, el tema de la paternidad de Dios, ese es un tema maravilloso. Pero tienes que hoy tomar a Dios como tu Padre. Y cuando tú tomas a Dios como tu papá, Dios comienza a llenar tu vida. Y sabes una cosa, vas a recordar al Señor, vas a recordar, mejor quiero decir, a tu papá, lo vas a recordar. Pero no lo vas a recordar con dolor ni con tristeza, sino con gratitud y con alabanza a Dios, diciendo, Señor, gracias porque, Señor, me diste a ese varón que me ayudó, que me dio dirección, que estuvo ahí conmigo en el momento. Y vas a saber y vas a dar gracias, inclusive vas a tener palabra de testimonio diciendo, Dios hasta aquí me ha ayudado. Estos son los 3 consejos que yo quiero dejarte el día de hoy. Cómo poder restaurar nuestras emociones, cómo poder nuestro sentimiento de la pérdida, cómo poder ser restaurados. Número 1, con gratitud, agradeciendo a Dios la vida de ese hombre que Dios te dio, que fue una bendición. Número 2, logrando tomándote de la mano del Señor, agarrándote de la mano del Señor de tal manera que tú no te puedas soltar. Y cuando tú, número 3, empiezas a confiar y a tomar a Dios como tu Padre, yo te animo hoy a que le des gracias. Yo te animo hoy a que entregues el sentimiento de tu papá, lo entregues al Señor. Y número 3, que tomes a Dios como tu Padre. Esto vendrá a traerte el inicio de una restauración, de un levantamiento, de una revelación. Y termino con esto. Jesucristo, cuando inicia su ministerio, ya no tenía la presencia corporal de su papá. ¿Quién era el papá de Jesús en la tierra? José. En ningún pasaje de la palabra de Dios encontramos a José interviniendo. Oímos de los hermanos, hay varios textos que hablan de los hermanos de Jesús y muchos más textos acerca de la mamá, o sea, de María, la madre de Jesús. Pero no encontramos a ningún texto donde nos hable acerca. La tradición oral de la época dice que ya no estaba, que ya había muerto José. Entonces, ¿sabes una cosa? Cuando nosotros reconocemos a Dios, que Él es el que te sostiene, Dios te va a llenar de tal manera, ¿verdad?, que Dios va a levantarte y te va a ayudar en la tarea, en la asignación que Dios te encomendó. Todos nosotros tenemos que tener a Jesús como nuestro ayudador. Tenemos que agarrarnos de Dios y refugiarnos en Dios. Cuando te sientas triste, cuando te sientas deprimido, busca de Dios. Busca a Dios, métete a su palabra, a la oración, a tu pastor, busca a tus líderes, refúgiate en todo lo que pertenece a Dios. Busca la palabra y sabes una cosa, vas a lograr cumplir el plan y el propósito maravilloso que Dios ha propuesto para tu vida. La vida continúa y tiene Dios grandes cosas para ti.
y lo va a permitir si te agarras y te aferras a Él. Yo quiero hoy orar y poder ministrar a todos los que hoy están conectados, ¿verdad? Qué bueno tener un bonito grupo hoy conectados en este tema precioso. Y si tú anhelas mucho más asesoría, pues escríbenos, llámanos, y para nosotros será un gusto, un privilegio poder saber de ti lo que tú estás viviendo. Entonces, el día de hoy vamos a orar y quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Vamos a tener una oración. Si tú has perdido recientemente a tu papá, si recientemente tú has tenido que entregar a tu papá y ha muerto, definitivamente tu corazón está dolorido, afectado. Pero déjame decirte que Dios hoy va a hacer algo especial. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos a ti, nuestro amado Dios, reconociendo, Señor, este momento tan especial, Padre, donde podemos llegar a los hogares por medio de cada celular, computadora. Gracias, Señor, por aquellos que están viendo esta transmisión. Señor, sabemos, Señor, con todo el corazón, que hoy estamos viviendo momentos difíciles donde muchos están perdiendo a sus seres queridos, especialmente muchos están perdiendo a sus padres. Pero, Señor, hoy venimos en el nombre de Jesús, dándote gracias por la vida, Señor, de mi padre. Te doy gracias por la vida de mi papá, Señor. Gracias por la vida de aquel hombre que tú me diste, Señor, y que tú lo usaste para que yo estuviera aquí hoy, Señor. El hombre, Señor, que tú pusiste para que cuidarme y sustentarme. Gracias por la vida de mi papá, por ese padre que tuve, Señor. Yo te agradezco por la vida de él, Señor. Te agradezco y te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú lo llamaste en el momento que tú quisiste, Señor, en tu soberana voluntad. Por lo tanto, Señor, yo te agradezco porque sé que tú eres soberano. Señor, yo te entrego el sentimiento de mi padre, te lo entrego en el nombre de Jesús. Yo te entrego este sentimiento que ha estado acá, Señor, yo te lo entrego en el nombre de Jesús. Como Ana entregó el sentimiento de su hijo que aún ni tenía, pero lo entregó. Señor, yo entrego hoy, como Señor Abraham entregó a Isaac, Señor. Señor, te entregamos. Como Jesucristo entregó sus sentimientos también cuando fue a la cruz, Señor, y renunció a sus derechos y renunció a sus sentimientos cuando entregó a su mamá en las manos de su discípulo más apreciado, que era Juan, y le dijo: mira, ahí está tu madre. En ese momento que, Señor, el mismo Jesucristo entregó los sentimientos a ti, Señor, nosotros entregamos hoy nuestros sentimientos, entregamos el sentimiento de nuestro Padre, Señor, que lo hemos tenido y hemos estado tristes, llorando, Padre, pero hoy te entregamos ese sentimiento. En el nombre de Jesús. Señor, hoy nos tomamos de tus manos, Señor. Y tomamos y declaramos que tú eres nuestro Padre en el cielo, pero ahora que hemos perdido a nuestro Padre, te conviertes, Señor, en nuestro Padre aquí en la tierra. Y, Señor, esa promesa del Salmo 27:10, Señor, se cumplirá en mi vida. Señor, ven a llenar mi corazón con tu presencia, con tu espíritu. Ven a fortalecer, a llenarme de la paz, la tranquilidad. Que cada vez que yo recuerde a mi papá, Señor, sea con gozo, con satisfacción. Que sea, Señor, con tranquilidad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te entregamos nuestras vidas y te ponemos en tus manos nuestras vidas. Nos tomamos, nos refugiamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor te siga levantando, que el Señor te siga bendiciendo. Si tienes algún comentario, escríbenos. Estamos para apoyarte. No tengas pena. Dios no te ha dejado, sino va a seguir apoyándote y nosotros te apreciamos y estaremos listos para apoyarte. Que el Señor te siga bendiciendo.